Lo último de la información. Música y entretenimiento lo encuentras ingresando a www.arrobaradio.p. La noticia al alcance de un clic. Es momento de tomar las riendas de nuestra propia seguridad. Es hora que se respeten nuestros derechos fundamentales. Soy Luis Miguel Llanos y te espero este y todos los sábados a las 9 de la mañana en Arresto Ciudadano por @radio. Hola amigos, buenos días. Aquí Luis Miguel Llanos con ustedes. Otra vez para poder conversar un poco sobre algunos puntos de vista y también acontecimientos pues que han pasado ahora último, que yo sé que los oyentes tienen internet, pueden más o menos googlear lo que digo. Y las cosas, bueno, todo el mundo tiene un libre albedrío de poder escoger qué cosa escuchar, qué aprender. Esto ya lo toqué anteriormente sobre el tema de lo que es filosofía, de lo que es un poco de teología, para poder entender lo que está pasando hoy en día, ¿no? Con el tema de la violencia, que bueno, nos azota todo el tiempo, y la gente que vive fuera definitivamente tiene otro ángulo, otra perspectiva de vista sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy en día he escuchado mucho por el internet, gente que también me hace algunas preguntas. Yo no puedo ser muy específico en las cosas dónde he estado ni nada porque es confidencial, pero hemos estado viendo esta violencia generalizada en todo el planeta. El planeta no es muy grande como parece. Cuando alguien ha sido un ciudadano del mundo, ha podido viajar un poco, se da cuenta que las cosas son distintos escenarios, pero tienen realmente los mismos problemas. Filosofando con unos amigos, tratando de tocar puntos, qué cosa está pasando en el Perú y por qué poder compararlos con otros lugares del planeta, nos damos cuenta que siempre sigue siendo la misma raíz, ¿no? Nos hemos dado cuenta que este problema que ha pasado en Francia, en parte del África, en Mali, en todos estos lugares, todos tienen un origen. Y el origen, bueno, esta es mi apreciación. Yo he estado por el Medio Oriente también. He conocido varios países y analizando un poco el tema que acaban de encontrar hace poco aquí en Lima, por si acaso, por la Javier Prado, por ahí una galonera con una nota en árabe y como que una mecha tratando de aprovecharse de esta ola de miedo, de terror. Y bueno, nosotros vivimos nuestra propia pelea, nuestro propio terror aquí en Lima, en Perú, en todos los lugares de todas las provincias. Pero quiero, no sé, contarles un poco sobre lo que yo pienso sobre estos temas. En el Medio Oriente, especialmente cuando empezó el tema en Irak, y inició esta ola de terror porque eran dos razas, dos estilos de vida, dos religiones, dos políticamente incorrectos los dos, pero para algunos es correcto. Unos son los chiitas, otros son los suníes. En Irak realmente en Irak realmente pudieron cuando entraron los americanos desterraron a Saddam Hussein, y él era como que entre un mal necesario, él controlaba esa zona. Ahora es muy difícil explicar quiénes eran los chiitas y quiénes eran los suníes, pero realmente sí es simple, pero es como decir aquí los que creen directamente en Dios y los que creen en los santos y en Jesucristo antes, y estos dos están peleando, así de simple, ¿no? Todos tienen siempre intereses buenos o malos según ellos. Cuando estás en otro lado del planeta, tu verdad deja de ser la verdad única, te das cuenta que la verdad no es absoluta. Para ellos está bien, algunos de ellos, casarse con una niña de 8 años,
matar a las personas que no creen igual que ellos, usar los animales para ciertas ofrendas. Bueno, yo no sé a qué Dios le rezan, pero a mí no me gusta tampoco, ¿no? Y bueno, yo creo que si hay que combatirlos, hay que combatirlos donde sea. Lo que tenemos que dejar claro es el sentido común. Supongo que todos tenemos sentido común. Lo que hemos llegado a los que hemos estado por ahí, o los que somos combatientes, los que sabemos por qué te enfrentas contra todo esto, existe lo que es la pacificación y existe lo que es la guerra. Después de la guerra viene la paz, y después de la paz un tiempo es cíclico. El humano es un ser que de una u otra manera es destructivo, autodestructivo, y eso lo tenemos que controlar. Con estos ejemplos, tanto de terrorismo como se está hablando, que para mí es una guerra política, pero la propaganda, lo religioso y lo político siempre van de la mano. A mí no me gusta, pero es cierto. O sea, yo sé que hacen comparaciones, ahora en el Facebook salen diciendo por qué lloran por los niños de Francia y por qué no lloran por los niños del Perú, por qué no lloran por los niños de Palestina, por qué no lloran por los niños de... Es bien difícil contestar eso porque ya estamos hablando de pura emoción, ¿no? Cuando los argumentos son emocionales no hay forma de explicar con lógica todo esto. Yo creo que fundamentalmente uno de los problemas es el futuro de las personas de los pueblos. Cuando esas personas no tienen futuro, los jóvenes son muy fácil de reclutar y de alguna manera radicalizar. Cuando tú radicalizas a un grupo, es difícil volver atrás, ¿no? Ya con todos los crímenes que ha cometido ya es difícil. Por eso que es hincapié de poder hablar con las cosas del Perú. Realmente está sucediendo lo mismo. En el Perú estos chicos, yo estoy haciendo un programa, estoy haciendo un piloto, se podría decir, estoy haciendo un proyecto que agarramos choritos en la calle y de alguna manera vemos si es que tiene solución, pero vamos a sus casas. Esto de aquí me ha hecho otra vez refrescar lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Esta gente en el Perú, no tener futuro te hace desesperadamente tomar siempre alguna salida, una salida a la que radicalmente te pones a agarrar un arma, como tu vida no te interesa nada, mucho menos te va a interesar la vida de alguien más. Haciendo este paréntesis, esta comparación, los muchachos en Francia que viven en estos guetos, que creo que más del 60% no tiene empleo, son inmigrantes, son gente que yo te lo digo, o sea, yo los conozco, los he visto, he tratado de hablar con ellos y son como hablarle a una piedra, a un muro. Son personas que ya prácticamente tienen su mente de una manera radical, antisocial y anti el país que les ha dado el albergue, ¿no? Y ellos quieren destruirse, no les importa. El terrorismo en Francia va a empezar inside out. Esto no es un análisis, yo soy un técnico en lo que estoy hablando, no quiero analizar políticamente lo que va a pasar, pero Francia tiene la culpa por meterse también en los temas que no les inconvienen, no les convenía. Bueno, ahora están pagando las consecuencias, pero cuando hablamos de guetos, el gueto son suburbios prácticamente donde son segregados por raza, por religión, por plata, por lo que sea. Acá en el Perú tenemos esos guetos naturales. Lima tiene la Lima metropolitana sobrepoblada. En muy pocas partes del mundo, en ciudades, tú puedes caminar y ver tanta gente en las esquinas, caminando, tomando un micro. Toda esa cantidad de sobrepoblación, de hiperpoblación, causa estos fenómenos de que las personas ya no sepan qué hacer, a dónde van.
teniendo un país hermosísimo, si yo hago la comparación. Estos países que estamos hablando del Medio Oriente, del África, son pobrísimos, son tremendamente castigados de alguna manera por la naturaleza. Pero vamos a llegar a un punto que es súper impopular hablar de esto, que no vas a encontrar un político, ningún cura, ninguna persona que de ninguna religión te va a hablar lo que yo te voy a hablar, porque es prácticamente un suicidio. ¿Qué está pasando con la gente que no quiere exponer la verdad? Tú escuchas a super personajes que tienen 2 PhDs en algo, estudiosos, realmente académicos, pero no te van a decir qué cosas piensan porque deliberadamente no les conviene, porque les van a decir, este tipo es un radical. Bueno, yo sí lo creo, yo lo digo. El problema del planeta es la sobrepoblación. Nunca hay controles de natalidad, de planificación familiar. Nadie quiere tocar eso porque prefieren tocar no al aborto, pero hipocritazamente encuentras hasta en la pista pegados afiches y propaganda de centros para abortos. Tenemos las pastillas del día siguiente, tenemos los anticonceptivos, aquí salen angelicales políticos diciendo que están en contra del aborto, cuando hay que preguntarles cuántos bajones ha tenido. O sea, yo no puedo creer, o sea, la gente es súper hipócrita, ¿no? En este país matan niños por todos lados y se están quejando y se están peleando por una ley. Yo comprendo eso, comprendo que hay que ser muy susceptibles. Yo estoy en contra del aborto también, pero no creo que con la hipocresía se puede tapar el sol con un dedo. En todo el planeta, haciendo este paréntesis así como que del Medio Oriente, del África y del Perú, y a dónde llegamos, porque nosotros tenemos esos escenarios para podernos dar cuenta de lo asqueroso y del real infierno de donde no queremos llegar. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela se encarga en reproducir a los pobres. Esta gente que populista, les encanta tanto los pobres que, como yo lo escucho, felizmente ya se está volviendo una tendencia a decir la verdad. Esta gente adora a los pobres que los reproduce. Exactamente es lo que pasa en la práctica. Cuando tú tienes un pueblo inculto, un pueblo ignorante, pues puedes gobernar como un monarca, ¿no? Porque tienes una serie de ignorantes. Entonces, el Medio Oriente, su terror, la guerra contra el terror, a mí me parece una estupidez porque no existe. Te lo dice un combatiente. O sea, tú estás matando gente porque sobra gente. Y lo que está viendo, solapamente van a buscar cualquier título para matar un poco de gente. ¿Por qué llegar a eso? Porque podemos, mira, si hasta en la zootecnia existe, nosotros creamos mejores animales sea para producción, no sé, también para pets, para lo que exista. ¿Por qué tenemos tanta ciencia para algunas cosas y tan ignorantes para otras? Yo viví en Estados Unidos muchos años, todo el mundo lo sabe. En Estados Unidos tener hijos es un negocio, como en otros países de Europa también. O sea, te pagan $400 por niño que vas teniendo, y esa gente, o sea, se acostumbra a colgarse del sistema para poder sobrepoblarse y recibir dinero. Si esa política ha llevado a cualquier país del mundo a poder llegar a una mejor sociedad, bueno, pues me tiro un clavado de lengua, pero no lo creo. Yo creo que todos los políticos, los empresarios, todos apuntan a ganar más dinero, porque hay más imbéciles que consumen cada vez más. El consumismo, anteriormente una silla te duraba 20 años, ahora te dura 1, pero vas a comprar todos los años sillas. Y ese desgaste no solamente le hace mal al planeta, sino le hace mal a toda la gente, a los animales. Entonces, hay que reflexionar. O sea, ahorita ya se está poniendo de moda, y en el Perú es fácil radicalizar a los jóvenes. Es muy fácil. O sea, tenemos universidades que son laboratorios de ideas para poder sacar a esta masa estúpida a la calle y poder hacer lo que nos da la gana con ellos, porque
Otra vez, cuando no tienes nada que perder, te vuelves el animal más peligroso que existe sobre la Tierra. No solamente nos damos cuenta del mal que nos hace en nuestro planeta y en nuestro propio medio ambiente, en nuestro hábitat, nos estamos dando cuenta que ándate a la selva. En la selva comen mono casi todos los días, lagarto todos los días, no les importan las vedas, no les importa protección, nada. Aquí no funciona ninguna institución y a mayor cantidad de gente vamos destruyendo nuestro planeta. No estoy en contra de las buenas generaciones, pero estamos degenerándonos como está pasando en el África, como está pasando en el Medio Oriente. O sea, los pacificadores, es el momento para que ellos salgan con ideas, para que ellos puedan aportar en este momento y para que realmente, a ver yo estoy esperando la llamada de alguien que es un pacificador, espero que llame, quiero conversar su punto de vista. Yo sé que todo lo mío es relacionado a balas, guerra, pero quiero ver el punto de vista de un intelectual que pueda crear de una u otra manera otra tendencia. Lo que está pasando ahorita, me gustaría realmente que alguien quiera opinar sobre esto para poder conversar. Si nosotros, la concepción de un ser viviente hay que respetarla, bien, yo lo aplaudo, pero antes de eso yo creo que la gente debería tener valores, ¿no? O sea, tantas chibolas embarazadas es increíble, y eso va a llevar a que la indiferencia, ¿no? Como nosotros no se meten todavía, o sea, todavía no chocan con nosotros, ¿no? Todavía existe Asia, todavía existen subsociedades en las que nos podemos proteger y que no nos molesten los chibolos que nos limpian la ventana o que se roben una fruta. Todos esos chibolos que son pájaros fruteros por ahora se van a convertir en potenciales delincuentes que te van a poner una pistola en la cabeza y no van a dudar de disparar. Cuando maten a uno de tus seres queridos, o es más, cuando así no quieras, estás volando y un terrorista se vuele el avión, y cuando entiendas el dolor que significa perder seres queridos, en cualquiera de las guerras te vas a dar cuenta que vas a buscar respuestas, ¿no? Yo tengo mi punto de vista radical para variar en todos los aspectos. Yo no creo que mandándoles medicinas, mandándoles comida a lugares que naturalmente son lugares que no son sostenibles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy en día existe no solamente el HIV, el SIDA, sino está mutándose a un HIV con ébola, y porque la gente de África ya está prácticamente vacunada contra el SIDA, pero siguen mutándolo en ellos pero hay millones de ONGs que les gusta alimentar y no buscar matemáticamente la respuesta. Nadie está diciendo vamos a bombardearlos y a matarlos, porque no. Pero ¿qué hay con la concepción? ¿Qué hay con que se siguen mezclando y siguen reproduciendo si esos pobres niños ya nacen con SIDA? ¿Qué hay con esas fotos que nos tratan de decir nosotros somos más sensibles que tú y nosotros sí nos importa, y bueno, y tú eres insensible y queremos dinero, y toda la vida es un chantaje emocional de pobrecitos y hay que ayudarlos, hay que donar, hay que sacarlos? Mentira, no los está sacando de la miseria, lo que se está haciendo es prolongar y seguir reproduciéndose de una manera increíble. Yo me acuerdo que mi primera vez que fui a Australia, que estaba pero te lo juro que estaba como mi sueño hecho realidad, llegar a Australia. Llego a Sydney y comienzo a caminar, y pensé que me había hueveado de país. Estaban caminando, puro chino era. Y cuando comienzo a aprender qué cosa era lo que pasaba, los chinos mandan miles de chinos en barcos con one way. O sea, llegan a las costas de Australia y sacan un tapón y se comienza a inundar el barco, y los tienen que rescatar, los ponen un rato en unos lugares especiales para que... y de ahí entran. Entonces, ¿ustedes creen que la inmigración es la respuesta? Mentira. Yo quiero escuchar un solo político
que no se suicide con lo que yo estoy diciendo, que digan, sí señores, vamos a controlar ¿no? O sea, un plan de natalidad, ¿cómo te pueden pedir en algunos lugares licencias para tu perro? Para poder tener un perro, y no te piden licencias para tener un hijo. O sea, ¿por qué Van der Sloot, un asesino en serie, tiene derecho a reproducirse? O sea, se reproduce con una mujerzuela, ¿no? Porque no tiene otro nombre, que la conoció en la cárcel, pero la dejan entrar, así que la fecunda, y de ahí tenemos lo fisiológico y lo psicológico en potencia para poder crear otra basura humana. O sea, ¿qué cosa, en dónde estamos? O sea, no existe un dedo de frente. Ese ejemplo se reproduce y multiplica en todas las partes del mundo, y en el Perú mucho más. O sea, ¿cómo me vas a decir que el INPE, que es una reverenda basura corrupta a morir, deja entrar hombres y que fecunden a las mujeres en Santa Mónica, que supuestamente es un delito, pero salen preñadas? Entonces, las cárceles, los hospitales públicos, todo lo público que consume nuestro PBI, prácticamente todos los recursos de los peruanos, se van a alimentar pura basura nomás. Y esa basura reincidente lo único que hace es infectar a toda la sociedad que queremos vivir en paz, que queremos vivir bajo reglas. Pero siempre lo he dicho, en el mundo me atrevo a decir que se vive no sobre las reglas que crea una república, por las que se rige un mundo globalizado. No, se rige por un subsistema ilegal corrupto en el cual todos nos hemos acostumbrado a vivir, que es asqueroso, porque lamentablemente creo que todos tenemos parte de la culpa, todos tenemos una hipocresía encarnada, y de eso lo primero que se tiene que resolver patológicamente, cuando la gente tiene patologías, tienes que saber que estás enfermo. Cuando reconoces, el primer paso es reconocerlo, y de ahí empieza la cura. El premier hace poco dice que nuestro país no estamos tan jodidos, porque México está peor, porque Guatemala está peor. Mira la imbecilidad que puede decir un premier. O sea, primero le ves la paja ajena y después ¿qué cosa? O sea, un señor que supuestamente ha estudiado, supuestamente que lleva un cargo político y que defiende a esta basura de gobierno corrupto, pero dice, no, están ellos peor. Entonces nos vamos a comparar siempre con lo peor. A mí me da cólera que la gente que tiene una plataforma para poder expresarse, como un premier, ¿me entiendes? O sea, puede simplemente abrir la cloaca y poder hablar estupideces, y nos infecta a todos también. Entonces, todos estos programas, regresando al Perú, regresando a nuestro programa, que indignados, porque la mayoría está indignados porque sabemos la verdad y no hay quien las diga, nos damos cuenta que este sistema, como yo lo llamo, ¿no? Yo no soy antisistema, no me gusta, no, al contrario, a mí me parece que la República y los países tienen un montón de leyes, y yo creo que son magníficas muchas de ellas. No tenemos por qué crear más leyes del emolientero, del aire, de todas las estupideces que han hecho, pero sino reforzar las leyes que ya existen. Yo aplaudo, ahora se está creando un juzgado de fragancia de delito que va a ser en 70 y pico horas, ya está sentenciado y metido en la cana el delincuente. Eso es una buena noticia. Pero retrocediendo, estamos 2015 para 2016, nuestro país se está yendo en picada. Conga no fue, Tía María no fue, Cotabambas no fue, y un montón de empresarios se han dado cuenta que este país no hay Estado de Derecho, se están replegando, no están invirtiendo. Entonces, señores, ¿a dónde voy con estas comparaciones? Cuando estábamos hablando del Medio Oriente, donde ese país o esas regiones, tú haces un hueco, siembras una semilla y no nace, no tienen otra cosa que vivir, el petróleo se está cayendo,
ellos no tienen razón de futuro, son millones. Bien, si tú comparas a los musulmanes, que todos que bueno, están en la India, están en Pakistán, están en todo el Oriente, si tú comienzas a contar demográficamente cuántos son la mayoría. África, estamos hablando de los chinos, parte de Asia, todos ellos son un montón. Entonces, su ideología es matar a un cristiano, dicen, ¿no? Así en inglés dice, killing an infidel is not a murder, it's a path to heaven. Eso es lo que dicen. Dicen que es un camino al cielo matar a un infiel. Y eso me parece un acto de guerra desesperado, pero no es terror, es imbecilidad, es saber de que no tienen futuro y quieren destruir el resto porque ellos no tienen un futuro. Nosotros tenemos que ver eso, o sea, reflexionar, ok, en Francia está viendo todo esto, en París, ok, nosotros tenemos nuestra propia guerra. A mí no me interesa, no me importa las cosas que vamos a hacer por ellos o llorar por los niños de por acá. ¿Ustedes saben cuántos asesinatos han habido en estos años en el Perú? ¿Cuánta gente inocente que iba al mercado a hacer sus compras ha recibido un balazo? ¿Por qué no lloramos por ellos también? ¿Dónde está toda esa gente que apoya, que son tan súper sensibles, de que les importa tanto los niños del África? ¿No se acuerdan que han dejado sin pañales a los niños de Puno, sin abrigo? No saben, o sea, ¿por qué no son sensibles por eso también? ¿Por qué se hacen los locos de las cosas que pasan aquí, en nuestro país? O sea, no importa que los corruptos se levanten todo en peso y que dejen exactamente sin futuro a esta gente con programas estúpidos sociales que no tienen absolutamente futuro ni sostenibles. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que estamos alimentándonos también nuestra masa que nos va a venir a matar después. ¿Por qué no hablar de las matemáticas? ¿Por qué no hablar sobre este tema tan realmente es un problema futuro? Entonces, cuando nosotros estamos pues con estos problemas y que queremos entender lo que está pasando en el Medio Oriente, me parece fascinante, me parece buenísimo que quieran aprender, pero bueno, yo creo que hay que ver también la paja de nosotros, del ojo de nosotros, antes de poder estar filosofando y creernos muy sabios en el tema del planeta. Vamos a hacer un corte, amigos. Voy a tomar un poco de agua que ya me estoy exaltando. Hasta luego. Pon tu belleza en nuestras manos. Easy Salón, te ofrecemos las últimas tendencias en manicure, pedicure, tratamiento facial, color shine, maquillaje, paquetes especiales para novias y quinceañeras y los más increíbles cambios de look. Aprovecha las ofertas de este mes y descubre las últimas tendencias de glamour primavera-verano. Citas al 458-5054 o encuéntranos en nuestro local Avenida Gran Chimú 245. Visítanos en Facebook como Easy Salón. Lo último de la información. Música y entretenimiento lo encuentras ingresando a www.arrobaradio.p. La noticia al alcance de un clic. Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez de vuelta. Siempre cuando escucho esa musiquita de entrada de mi programa es increíble, me encanta, no me aburro de escucharla, me hace recordar, esa es la canción de mi hijita. Pero en fin, por eso estamos hablando, por eso estamos aquí, por las siguientes generaciones, por los niños, no estamos hablando por los viejos, ya los viejos ya están torcidos. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la violencia, la guerra, y estábamos tratando de buscar entender por qué pasan todos estos temas, ¿no? ¿Por qué la gente puede radicalizarse tan fácil? Los jóvenes, ¿por qué se pueden poner bombas alrededor y suicidarse y poder creer que lo esperan vírgenes en el cielo? O sea, todas esas
todas esas preguntas tratamos de buscar un entendimiento, ¿no? Pero bueno, no se puede. Bueno, estamos aquí con un pacificador, como lo prometí. Yo sé que soy un guerrero, soy una persona que representa otra cosa. Y bueno, su punto de vista es importante porque vamos a conversar con él, vamos a saludarlo. Aló, doctor Díaz Canseco. Bien, muy buen día. Muy buenos días. Por la entrevista. No, muchas gracias por contestar. Mira, estamos haciendo un hincapié entre lo que está pasando en el planeta. Yo sé que usted es un pacificador, una persona que ve de otro ángulo cómo resolver estos problemas que estamos viviendo, esta violencia generalizada, tanto en nuestro país como la gente se pregunta qué cosa está pasando esta guerra contra el terror, que para mí es bien político y bueno, es bien religioso al mismo tiempo, pero yo creo que van de la mano. Pero entendiendo que hoy día han encontrado en la Javier Prado, por ahí, no me acuerdo exactamente, han encontrado un bidón con letras árabes y con un explosivo adelante, todo para poder meterle un poco más de miedo a la gente, que en este momento eso es lo que vende, ¿no? Queríamos saber su punto de vista, tanto en el planeta, por qué los jóvenes es tan fácil de radicalizarlos y a ponerles bombas en el cuerpo, poderse volar. ¿Por qué ese punto de vista que no tienen nada que perder? Y lo mismo que nos está pasando hoy en día en el Perú, que estos muchachos que no tienen miedo a nada, no les interesa su vida, mucho menos les va a interesar la vida del resto. Entonces, con una pistola, con una granada, con todo esto están haciendo tanto daño, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí hay varias cosas que tienen que analizarse, ¿no? En primer lugar, el origen del conflicto del Medio Oriente es un origen económico y político. Las potencias occidentales se dividieron en buena cuenta a partir de 1920, luego de la Primera Guerra Mundial. Esos territorios inventaron un país llamado Irak, que en realidad está segmentado entre chiitas, sunitas y kurdos, y por supuesto pusieron a un rey, que es el rey de Irán, o como se le llama el Shah, que duró unos años y luego se estableció pues lo que se llama una dictadura teocrática, ¿no? Pero detrás de todo esto hay, por supuesto, un enfrentamiento religioso, secular, que tampoco ha sido entendido por Occidente. ¿Por qué el Estado Islámico ha avanzado como ha avanzado? Por un absoluto y pésimo manejo de Estados Unidos. Exacto, doctor, pero ¿por qué usted lo reconoce como Estado también? Yo no lo reconozco como Estado. No, como Estado, y eso también sería bueno explicarlo. El llamado Estado Islámico se ha autodenominado califato, que en el Corán significa una suerte de entelequia que en primer lugar no tiene un perímetro territorial delimitado. El califato es una creación que viene desde la época de Mahoma y que dispone que el califa tiene que dirigir a las huestes mahometanas en guerras de conquista, de expansión territorial con carácter permanente. O sea, el califa, el autollamado califa de hoy, no puede dejar de hacer la guerra, porque entonces sus propios atláteres lo van a eliminar, porque el objetivo de ellos es ese. Yo creo que este es el germen no solamente de la expansión de ellos, de la resistencia que han tenido ante la reacción de las potencias occidentales, sino también el propio germen de su autodestrucción, porque nunca podrán dejar de hacer la guerra, nunca podrán ser reconocidos, como tú bien señalas, como un Estado, porque no son un Estado, y además sus propias normas internas teológicas les impiden pertenecer, por ejemplo, a las Naciones Unidas o a algún tipo de asociación con otro Estado. Es una creación distinta que tenemos que mirarla con óptica oriental y no con óptica occidental. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Irak? Han pretendido, por ejemplo, los americanos, o crearon un gobierno en el cual el presidente era chiita y el vicepresidente sunita. 2 años después, el presidente chiita logró una condena a muerte del hoy fugitivo vicepresidente sunita. Exacto. El ejército fue nutrido con cerca de $3.000 millones en preparación, armamento, y a la primera embestida del llamado Estado Islámico, estos señores salieron corriendo porque la plata se la habían robado los oficiales y los generales, y los soldados no tenían ni siquiera zapatos ni armamento.
Exacto. Pero siempre caemos, doctor. Increíble lo que ha pasado ahí. Siempre caemos, doctor, otra vez en la corrupción, ¿no? O sea, llevan 14 siglos, creo, peleándose entre los sunnis y los chiitas, pero al final nos damos cuenta que es por una burda demagogia de poder controlar y tener el poder político, económico de esos lugares. Pero ¿por qué? ¿De qué manera nos puede afectar a nosotros en el occidente y sobre todo en un país minero como en el Perú? O sea, ¿cómo es que...? Bueno, de hecho, si tú me dices que han descubierto hoy un bidón con un explosivo y letras árabes, eso debe estarlo explotando probablemente Sendero, que sigue, como tú bien sabes, existiendo en el Perú, aunque por intereses creados de orden económico y político se ha querido negar su existencia y convertirlo simplemente en servidores de los narcos, cosa que no es así. Entonces, la ola de terror que hay en Europa y que se ha extendido al resto del mundo, yo conozco mucha gente que estaba viajando a Europa en estos días y ha cancelado los viajes, etcétera, es parte de lo que ellos querían conseguir con el atentado de París. Pero de París es gravísimo porque es la primera vez después del atentado en Nueva York que estos personajes logran realizar 6 atentados en simultáneo, demostrando la incapacidad de la policía francesa o de sus servicios secretos y su eficiencia logística. Y esto también viene a colación con lo que tú me decías al comienzo de este diálogo. ¿A quién escapa el llamado Estado Islámico en Europa? Estaba leyendo el otro día un informe muy interesante, una revista de análisis norteamericana que se llama The Atlantic, que es un reportaje a uno de estos muchachos, que es un belga, que pertenece a lo que se llama el lumpen belga, un marginal antisistema que encuentra la ruta a través de su concurrencia a una mezquita en una ciudad pequeña cercana a Bruselas y termina como luchador, como terrorista, para ser preciso, del Estado Islámico, y que a quien su padre va a rescatar. En fin, es una larga historia, pero lo que te describen es qué tipo de gente captan ellos. Y ojo, que se dice que los 20.000 muertos que han arrojado los ataques aéreos de Estados Unidos, fundamentalmente Arabia Saudita y otros países, al llamado Estado Islámico, han muerto unas 20.000 personas, o sea, 20.000 terroristas, pero han sido rápidamente reemplazados por reclutas europeos. Exacto. Entonces, estamos ante un fenómeno que hay que encontrarle la explicación debida para que se reaccione no solamente en el ámbito militar, como lo dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, no basta, y se lo dijo Obama el primer día, con los ataques aéreos y con drones. Tiene que haber acá una ocupación militar en tierra, cosa que no han hecho, y le han dejado también en forma absurda el papel a los kurdos, que son bravos combatientes los peshtaris, pero que a su turno no tienen el apoyo económico de Estados Unidos porque hay un problema interno con el gobierno iraquí al que apoya Estados Unidos y que es el que ha manejado este corrupto e ineficiente ejército derrotado ya por los terroristas, ¿no? Sí, hay una serie de contradicciones y, como tú señalas, de intereses creados que enervan la posibilidad de que haya una ofensiva real, una ofensiva eficiente, una ofensiva que de una u otra forma por lo menos frene a estos terroristas. Doctor Díaz Canseco, sí, queríamos hacer una pregunta. Ya como pacificador y como intelectual, en el cual usted y yo lo reconozco en usted, ¿qué es lo que falta en el Perú? ¿Por qué más personas con este sentido común y con esta inteligencia no está metida en nuestra política para poder justamente ver y poder analizar, ¿no? Porque yo no soy un analista, yo soy un técnico en lo que es seguridad ciudadana, pero lo que estamos viviendo en el Perú, si las personas que solamente han vivido en 4 paredes no van a pretender desarrollar algo en este país, ¿no? O sea, con este entendimiento, poder hacer este análisis de otra parte del mundo, y lo que tenemos nosotros, que fundamentalmente lo que estamos pasando es radicalizando a los jóvenes para meterlos, porque hoy en día sí hay una tendencia, pero ustedes intelectuales también tienen el deber de crear otra tendencia, por eso que yo lo invito, o sea, ¿cómo es que ustedes podrían participen más en la política y en las tendencias de este país para poder lograr un futuro, ¿no? Porque hasta ahorita yo no estoy viendo un futuro normal, pacífico. Usted como pacificador, ¿cuáles serían sus puntos o podría participar en esto? Bueno, yo siempre he sostenido que va a seguir existiendo la violencia en el Perú mientras haya lo que se llama violencia estructural. O sea, en la medida en que haya pobreza, en la medida en que haya marginación,
en la medida en que hay injusticia, hay un germen de violencia. Contrario censo a lo que sostiene la izquierda marxista, yo no creo que ese caldo de cultivo inevitablemente debe conducir a esa frase de Marx por la cual indica equivocadamente que la violencia es la parte de la historia. Lo que tenemos que hacer nosotros es, por un lado, una intensa obra social para terminar con esos males que siguen de manera profunda afectando a la sociedad peruana, y por otro lado, y eso tú lo sabes mejor que yo como técnico en seguridad ciudadana, tomar las medidas respectivas para, por supuesto, repeler a la delincuencia. Y ese es un trabajo que no solamente es de la policía, sino que atañe al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Estado en general, que están hondamente socavados por la corrupción y por la ineficiencia. Exacto. O sea, hay muchas cosas por hacer si queremos eliminar el caos delincuencial que hoy existe en el Perú, que va, por supuesto, muchísimo más allá de estas prédicas demagógicas y electoreras que anuncian o pretenden hacernos creer que en un año se va a terminar con la delincuencia poniendo en la calle a 130.000 policías, o que, por ejemplo, esto se puede hacer en un corto plazo. Estamos hablando de un programa de mediano plazo que poco a poco va a ir reduciendo. Pero yo me preguntaba, por ejemplo, ayer, escuchando que se había capturado a 21 sicarios en el Callao, ¿cómo es posible que estos sicarios no hayan sido capturados por la policía del Callao? Sí, ¿Por qué han sido capturados por los oficiales de la INCRI? ¿Qué pasa con la policía del Callao? Yo te aseguro que está recontra corrompida y recibiendo coima, porque en el puerto del Callao se mueven ahora millones de dólares preñando los contenedores con cocaína. Exacto. ¿Por qué hasta ahora no se compran los escáneres que cuestan $1,5 millones para poder detectar los cargamentos de cocaína? Porque seguramente en los altos mandos hay tremenda corrupción, y porque este gobierno de ineptos no han resuelto. Yo siempre lo he dicho, doctor, siempre lo he dicho. Como te lo he dicho muchas veces, a mí me ha llegado a pertenecer a un partido no registrado y que nunca se registrará, lo que está en el corazón de todos los peruanos, que se llama el Partido de los Indignados. Estoy indignado con lo que está ocurriendo. Yo siempre he dicho, doctor, que atrás de un pacificador hay un león. Siempre existe esa persona que puede cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que lo invito realmente para que usted sea parte de este cambio, ¿no? Realmente se necesitan intelectuales con pelotas que puedan explicar bien las cosas, porque lo que falta de estos parlamentarios, estos presidentes deslenguados que no pueden ni siquiera comunicarse. Pero bueno, yo le quiero agradecer mucho por el tiempo y por la llamada, doctor. Le deseo mucha suerte y muchas gracias por contestar esta llamada. A ti muchas gracias por la entrevista, Luis Miguel. Un fuerte abrazo y sigue adelante con tu trabajo tan encomiable en favor de la seguridad del Perú. Gracias, hasta luego. Bueno, señores, sí, es cierto, o sea, imagínense, el punto de vista de un pacificador termina siendo, no siempre un luchador social de tantos años, 20 años, y yo lo veo como que siempre adentro de ese pacificador quiere cambiar las cosas, ¿no? Yo soy un luchador por ahora, no he llegado a poder llegar a ser un pacificador. Cambiando de tema, bueno, sí, no puedo de hacerme el loco de que esta semana fue noticia a mi hermana que fue a la comisión que estaba investigando a Nadine Heredia. Sí, es cierto, nunca lo toco porque son temas de mi hermana. Mucha gente piensa que yo soy el que entregó las agendas, que yo muevo la cuna. No, no es así, señores. Mi hermana tiene su propia batalla. Lo que me he dado cuenta es de que, bueno, este gobierno corrupto, asqueroso, que yo siempre lo he dicho, no puedo creer que deberían de vender Racumín en el Congreso. En el Congreso debería haber unas máquinas dispensadoras así para comer y darle de comer a estos malditos. Pero defendiendo intereses que no son los de los peruanos. Al congresista le pagamos todos nosotros. Yo creo que hay mucho que preguntar, mucho que saber, ¿no? Nosotros no queremos convertirnos en un país populista porque ya conocemos el futuro. En Venezuela están metiéndole cabe a los camiones que llevan comida para poder robarse la comida y poder comer. Lo que está pasando es que ustedes se dan cuenta que el narcotráfico es la respuesta a todos los perdedores. O sea, cuando ya no pueden vender su petróleo, ahora son un narcoestado. O sea, Venezuela se ha convertido en un narcoestado y a nosotros nos quieren empujar a que nos convertamos en un narcoestado, y que es peligrosísimo para la gente que quiere vivir en paz, ¿no? Yo creo que el Congreso como república, con ese poder autónomo que tiene, no está haciendo su trabajo. Yo siempre me quejo
constantemente eso. Pero regresando un poquito de hay que buscar una solución, hay que dar algún tip, o sea, yo les digo, señores, o que a los que tienen empleadas, a los que tienen jóvenes alrededor, hay que inculcarles valores en los cuales estos valores sean definitivamente mirando la Constitución y sus derechos constitucionales y fundamentales de la libertad, del derecho a la legítima defensa, enseñarles que sus valores hay que luchar, hay que estar firmes para que no nos destruyan esta república que tantos siglos nos ha costado construir. ¿Qué está pasando con los valores para darle a nuestros hijos hay que parar esta sobrepoblación reproductiva? Señores, digan la verdad. Las señoras que han salido embarazadas de chibolas, que le expliquen a las otras chibolas de ahora que esa no es la solución porque están aburridas. Muchas partes yo hablo bastante de la psicología y todo esto, pero en esta psicología negativa en la que se vive, le explicamos que hasta la depresión se puede quitar con un hijo, con hijos, que un matrimonio tiene que tener hijos para poder tener una estructura familiar. Eso es mentira, señores. La sobrepoblación, el peor enemigo del humano es el otro humano. Suena a lo peruano, pero no es así. De ahí nació esa idea. Nosotros somos destructivos y autodestructivos. No podemos generar más gente y que la iglesia y que todo el mundo se haga los locos. O sea, está bien, yo estoy en contra del aborto. Yo estoy en contra de que ya una vez que está la concepción hay que respetar la vida, pero no podemos respetar las personas que se reproducen simplemente porque, bueno, no los cuido yo. A mí sí me da mucha pena. Si hablan de insensibilidad, cuando tratan de mostrarme fotos del África, del Medio Oriente, bueno, señores, hay que concentrarnos en el Perú primero. Hay que ver dónde están los 8 millones de soles de pañales, dónde está la ropa, o sea, la gente, los niños de Puno, los niños de acá. O sea, ¿qué pasa con nuestros problemas? O sea, ¿por qué seguimos haciéndonos los locos de tanta corrupción que lo único que quita es el futuro? Y si quitan el futuro de los jóvenes, radicalizamos a los jóvenes a la delincuencia, a la violencia y a las drogas, porque cuando uno está misio, o se prostituye o vende drogas. Entonces no podemos caer en eso, no podemos caer en este círculo vicioso. Pónganle el pie al círculo vicioso desde sus propias familias. O sea, ¿cómo van a dejar que el resto cuide a los hijos que ustedes traen, ¿no? O sea, no es así de simple. El tener un hijo es un acontecimiento hermoso que hay que planificarlo y que no tiene que salir así de la chispada nomás. Entonces, el día de hoy hemos conversado con este pacificador y hemos dejado algunos tips. O sea, ¿qué se puede hacer? Para mí simple, ¿eh? Todas las personas en el Perú deberían de tener su chacrita, su lugar, su tierra con títulos, todo, y poder de ahí querer el amor a su tierra, a su provincia, a su país. ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué está esperando los políticos para no crear esa tendencia donde la gente sea dueña de donde vive y de ahí bancarizar todo eso y futurizarlo para que esos niños y esa prole que existe todavía piensen que tengan futuro? Porque sin futuro la gente se radicaliza y se destruye y se autodestruye. Por eso que se amarran bombas en el cuerpo. No dejemos que en este país entre este fundamentalismo que están creando los islámicos. Acá nosotros no somos racistas. Acá hemos tenido presidentes indios, chinos, japoneses, blancos, criollos. Acá no nos importa, acá nos importan los técnicos que vengan a trabajar por nosotros y nos saquen de este hoyo que nos ha dejado este gobierno asqueroso, que lo único que han hecho es crear más pobres, crear de alguna manera asistencialismo, y a la vez no están desarrollando ningún programa. Piden que los programas se respeten y que trasciendan los gobiernos.